Cordial saludo, mi nombre es Dani Gisenia Buscate Cristóbal, soy estudiante del programa de Administración de Empresa. Actualmente me encuentro cursando el diplomado de profundización en Gerencia del Talento Humano. Hoy en este podcast vamos a explicar el tema referente a la fase 4, valoración de lo referente al clima organizacional y las principales teorías. Listo. Entonces, para empezar, la valoración del clima organizacional y satisfacción laboral. Exploraremos las críticas entre el clima organizacional y la satisfacción laboral. Comprendemos su impacto en la productividad y el bienestar general. Un 30% del compromiso del empleado se atribuye al liderazgo. Además, el 68% de los empleados priorizan un buen ambiente. Listo, el clima organizacional es muy importante porque de ahí depende cómo van a seguir los empleados. Siempre debe haber un buen clima, porque a veces cuando se tienen diferencias y no se aclaran, no hay una organización, pues se trabaja de mal manera y esto conlleva a que la empresa no fluya y no se cumplan con las actividades establecidas. ¿Qué es el clima organizacional? Bueno, desde la apreciación colectiva es la visión compartida sobre el entorno laboral. Impacto directo incluye en actitudes, comportamiento y desempeño. Y también tenemos que las dimensiones clave incluyen autonomía, estructura, recompensa y apoyo. Cuando hablamos de clima organizacional, de una vez nos referimos al entorno donde se elabora. Por eso es muy importante pues arreglar diferencias entre colaboradores para que de esta manera pues la empresa esté fluyendo, y para eso se deben llevar un paso a paso, una serie de puntos, seguimientos, encuestas, evaluaciones. Principales teorías del clima organizacional. Ricker 1917. 4 sistemas organizacionales. 2. Libro de 1978. Modelo de 9 dimensiones. 3. Schneider de 1975. Clima como prioridad molar compartida. Existen más de 50 modelos teóricos explicados en la literatura académica. Listo. Esas teorías nos hablan mucho pues acerca de climas organizacionales, donde nos explican cómo es la forma de que funciona, qué se debe hacer en ciertos casos. Lo cierto es que las organizaciones pues deben apuntar a la innovación y a estar muy pendientes de sus empleados e invertir en este tema, en capacitaciones, seguimientos, para que la empresa sea próspera y pueda tener un buen alcance. El clima organizacional, satisfacción laboral. Bueno, hablamos del clima organizacional y la apreciación generalizada, la causa potencial, el entorno colectivo. Hablamos de la satisfacción laboral en la actitud individual, el resultado o efecto y el bienestar laboral. Un clima positivo generalmente conduce a mayor satisfacción con una relación. Bueno, son dos temas que van de la mano, pero que tienen su concepto diferente: el clima organizacional y satisfacción laboral. Entonces es muy importante tener claro su concepto para saber de qué tema pues enfocarnos y cómo manejarlo. Ambos impactan la retención, reduciendo el 25% con un buen clima en las organizaciones. Bueno, acá tenemos un esquema de impacto del clima en la satisfacción. Nos habla del clima apoyo, clima de justicia y clima autoritario. Esto es lo que pues más o menos se debe llevar en una empresa para llevar un balance, un equilibrio. Bueno, instrumento para estudiar el clima laboral. Bueno, depende de las empresas, pues cómo decidan dejar, pero existen ciertos tipos de instrumentos para estudiar el clima laboral de una organización y saber de qué forma está funcionando. Listo, en este podcast pues tenemos encuestas de clima. Son cuestionarios estandarizados como Likert. Entonces, a través de cuestionarios se determina cómo se está manejando el clima laboral en una empresa. También tenemos las entrevistas, que nos permiten profundizar percepciones y obtener detalles. Grupos focales, para explorar dinámicas interpersonales. Observación directa, comportamiento y prácticas diarias en tú. Listo, todos esos puntos nos ayudan
Son instrumentos que nos ayudan a determinar y estudiar el clima laboral en una organización. Son muy importantes, pues de ahí partimos para evaluar cómo es el clima laboral de una empresa. Entonces es un tema muy importante que las empresas pues organicen sus ideas y decidan qué instrumento aplicar, cuál es el que crean que es más conveniente para determinar. Los tipos de encuesta y metodología. Bueno, hablamos acá de la escala Likert, mayormente utilizada para medir percepciones. El software especializado son plataformas como Cultura o Qualtrics. Listo, de todas maneras, pues existe mucho software, estamos en la era de la tecnología, pues que son muy prácticos, pero también no hay que olvidar lo práctico, lo escrito, lo manual, para no basarnos solo en lo que nos dejen las IA. El anonimato crucial, fundamento para la honestidad en las respuestas. Son cuando se hacen encuestas que pues por lo general no van marcadas con los nombres para que queden en anónimo, porque pues muchas veces cuando se evalúa un tema deciden no colocar el nombre por temor a, no sé, a reproches, después que no, mire, que el empleado habló mal de la empresa o habló mal de su compañero o dijo que acá no teníamos un buen clima laboral. Frecuencia señal. Listo, referente al clima laboral, satisfacción laboral, bueno, una conclusión que es una inversión estratégica, un 5% aumenta la productividad, 30% reducción de absentismo. Bueno, hablamos de que aumenta la productividad porque es una inversión clave. El clima y la satisfacción son pilares de éxito organizacional. La emisión temática identifican áreas de mejoras específicas, fomentar las relaciones laborales saludables para el futuro organizacional. Entonces, es algo muy importante que los gerentes, los administrativos, los que estén a cargo de una organización tengan muy en cuenta que se debe invertir siempre en el talento humano, en el personal, evaluar cómo está funcionando la parte laboral, de que todos pues estén de acuerdo con ciertas decisiones, si hay algún inconformismo, cómo resolverlo. Están muy pendientes porque pues los trabajadores son ese pilar, esa estructura que sostienen una organización, y dependiendo cómo estén laborando, la organización puede subir su margen en el mercado, porque si una empresa pues no se enfoca en sus empleados, pues lamentablemente pues estaría agonizando, y así, porque pues los empleados son los que conocen cómo funcionan, si son ventas, si son servicios. Entonces es muy importante invertir en capacitaciones que nos ayuden a determinar un clima laboral, y con eso saber, digamos, tener unas buenas estrategias para aplicarlas. En conclusión, el clima laboral es una inversión estratégica en una organización, independientemente de cuál sea su función en el mercado. Gracias.